Buenos días, hermanos. Vamos a leer las intenciones para esta Santa Eucaristía de domingo, día de Dolmo. Rogativa Daisy Salgado. Acción de gracias, cumpleaños de Humberto Pantoja. Presentación del niño Elian Miguel Carrillo Chávez. A Jesús sacramentado de Manuel Antonio Marenco. Cumpleaños niña Angélica Guadalupe Valladares Vaca. Difuntos: Osmi Roberto Salgado, José Salgado Zavala, Alicia Marina Estrada Sequeira, Napoleón Cajina Bustamante, Ramón Ivor Pereira Catín, Angélica Espinosa Llanes, Lucila Mercedes García Mayorga, 2 años, José Alberto Espino, María Cristina Espino, Noel Andrés Espino, Luis Humberto Quiñones Ponce, Salvador Martínez, 8 años. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Nos llena de gozo reunirnos para celebrar la Santa Misa de este domingo, Día del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Hoy la Iglesia Universal celebra el Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN, bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. En este día recordamos que todos los bautizados somos llamados a ser testigos del Evangelio y portadores de esperanza en medio del mundo. La palabra de Dios nos invita a una fe perseverante y a una oración constante que se nos presentará de manera especial en la palabra de la viuda insistente. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote. Pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz de Cristo resucitado esté siempre con ustedes. Buenos días. Nos acercamos al Señor en este día domingo, el Día del Señor, día de la resurrección de Cristo, Cristo que vive entre nosotros. Hoy, domingo, Día Mundial de las Misiones, vamos a encomendar a todos los misioneros del mundo, la misión de la Iglesia, y tomemos en cuenta
la misión en nuestra comunidad parroquial. Somos una comunidad del resucitado. Debemos ser testigos de que Cristo está vivo a través de la evangelización. Encomendamos pues a nuestra parroquia Santa Ana para que vaya fortaleciéndose la conciencia misionera en cada uno de nosotros los bautizados. También tengamos presente a todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y a los enfermos. Antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En esta lectura del libro del Éxodo, veremos cómo la oración perseverante de Moisés obtiene la victoria para el pueblo de Israel. Aprendamos de él que las batallas más grandes se ganan de rodillas, confiando en el poder de Dios. Escuchemos con atención. Cuando el pueblo de Israel, lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto,
Llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas mañana. Yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Moisés se cansó. Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venir todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna durante la noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. San Pablo aconseja a sus discípulos Timoteo mantenerse firme en la fe y en la palabra de Dios. Estas palabras son también para nosotros. La Sagrada Escritura nos enseña, nos corrige y nos guía por el camino de la salvación. Escuchemos atentamente. Lectura del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y de tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús nos enseña a orar con perseverancia y confianza, y no nos desanimamos nunca ante las dificultades. Por medio de la parábola de la viuda, nos recuerda que Dios siempre escucha al que ora con fe. De pie, cantamos el aleluya para escuchar el Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Cuando venimos nosotros al templo, venimos movidos por la fe, porque creemos en Dios. Y así lo decimos en el credo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la vida eterna. Por eso venimos al templo, porque creemos y lo decimos en el credo. Y venimos también a celebrar lo que creemos. Venimos a celebrar el amor de Dios, venimos a celebrar que Cristo está vivo, venimos a celebrar nuestra fe. Pero también esta fe que creemos, esta fe que celebramos, también la vivimos, debemos de vivirla en una relación personal con el Dios vivo y verdadero. El Dios en quien creemos, el Dios a quien celebramos, también con ese Dios llevamos una relación personal. Es la oración. Todos nosotros oramos, uno de una manera fuerte, otro medio, pero todos hacemos algún acto de oración. Porque la oración, más que un deber, es una necesidad de entrar en relación con ese Dios que creemos, con ese Dios que celebramos en la liturgia. Y la oración la podemos hacer en el hogar. Esa fe que oramos, que celebramos, que creemos, nos invita a hablar de ese Dios, Hoy el Evangelio nos habla precisamente de la oración. Jesús nos invita a orar siempre sin desfallecer y nos pone el ejemplo, la parábola del juez y de esta viuda, que la viuda insiste, y este juez, para que dejara de molestar, le hizo caso. Y Jesús dice: ¿creen ustedes que Dios no les va a hacer caso? Claro que no, Él nos va a hacer caso, nos escucha. Y la última pregunta que hace Jesús: ¿creen ustedes que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Si seguimos orando, sí.
Si seguimos celebrando la fe, sí. Si seguimos creyendo en este Dios verdadero, sí. Pero la oración tiene que llevarnos a hablar de aquel a quien oramos, a hablar de Dios. Y en el templo también venimos a hablar de Dios. Un sacerdote, la misión mía es hablar de Dios, aquí en el templo, hablar de Dios. Y qué hermoso sería también que todos nosotros hablemos de Dios en cada casa, convertir la casa en una iglesia doméstica, como dice el catecismo de la iglesia, hablar de Dios, hablar de Dios. Pero uno va a hablar de Dios en la medida que lleva una relación con Él, porque la oración te enciende, la oración te impulsa, te crea una necesidad de hablar de aquel a quien adorás, hablar del Dios verdadero. A los niños en la parroquia se le habla de Dios a través del catecismo, pero los padres de familia para hablar de Dios, para que entren al catecismo, lo traen al templo, pero no, en la casa también se le puede hablar de Dios a los niños. Ahí es el primer lugar de la catequesis, la casa. Ahí, hablar de Dios. Los catequistas le hablan de Dios, los animadores misioneros le hablan de Dios a la infancia y a la adolescencia misionera. Un sacerdote les habla de Dios. Yo no puedo hablar de otra cosa aquí, yo solo de Dios, hablar de Dios. Hablar de Jesucristo, esa es la misión mía y es la misión de todos nosotros. Y ahorita que estamos en este domingo, día de la misión, hablemos de Dios. Pero hablar de Dios significa hablar de amor y hablar de misión. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de amor? Porque Dios, tanto amó Dios al mundo, tanto nos amó, que Él envió a su Hijo al mundo, a nosotros. Jesucristo, lo decimos en el credo, bajó del cielo, se encarnó en María para nuestra salvación. Quiere decir que Cristo viene enviado por el Padre para mí, por ustedes, por mí. Cristo es el enviado. Entonces, si hablamos de Dios, tenemos que hablar del amor de Dios, que Él nos envió a su Hijo porque te ama. No podemos dejar de hablar de amor y tampoco de misión. Hablar de Dios es hablar de misión, porque el Padre envía al Hijo por ustedes, por mí. El Padre envía a su Hijo al Espíritu Santo para salvarnos, para sanar nuestros corazones que estaban rotos por el pecado. Y la misión de la iglesia es la prolongación de la misión de Jesús. Es decir, la misión de nosotros no es otra, no es nueva, es la prolongación de la misma misión de Jesús. Hablar de Dios, hablar de misericordia, hablar de perdón, hablar de fraternidad, lo que Dios es. Porque la misión, hablar de Dios, es hablar de la Santísima Trinidad. La misión nace en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y es una comunidad de amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de misión es eso. Ah, Padre, entonces hablar de Dios es misión. Sí. ¿Y cómo puedo hacer misión? ¿Por qué? Porque vos naciste en la iglesia, recibiste el bautismo, te hicieron hijo de Dios, hijo del Padre, te hicieron hermanos de Jesucristo, te hicieron templo del Espíritu Santo. Entonces vos recibiste a la Santísima Trinidad en tu corazón el día del bautismo y el día de la confirmación. Entonces, la primer misión de nosotros, lo primero es hablar de Dios, es lo primerito. ¿Y cómo se habla de Dios, Padre? Bueno, orando. A ver, oremos en la familia, hagamos oración, recemos el Padre Nuestro, el Ave María, leamos la Sagrada Escritura, hablemos de Dios en las casas. Y en el templo, cuando voy al templo, a la Santa Misa, voy a oír hablar de Dios, ese es el tema. Y no podemos dejar de hablar de misión.
Y entonces, ¿y qué pasa con las personas donde no hablan de Dios? ¿Qué pasa con las personas, con los alejados, con los bautizados alejados, que no hablan de Dios y que nadie le habla de Dios? Ahí viene la misión de nosotros, la iglesia, que por naturaleza es misionera, porque nace de la Santísima Trinidad. Y Jesucristo le dice a los apóstoles, así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. La prolongación de la misión, continuar la misión de Cristo. En el templo me hablan de Dios, pero los que vienen a misa y los que no vienen, ¿quién les habla de Dios? ¿Quién les habla de amor? ¿Quién les habla de misión? ¿Quién le dice a la gente alejada que Cristo vino al mundo por él? ¿Quién le dice a los alejados que Cristo vino a perdonarlo, a sanarlo? Aquellos que hemos oído hablar de Dios, aquellos que hemos experimentado que el amor de Dios en la iglesia, aquellos que creemos en el Padre Todopoderoso, aquellos que creemos en Jesucristo, aquellos que creemos en el Espíritu Santo, aquellos que creemos en la iglesia, esa fe que tenemos nos hace orar y la oración nos impulsa a la misión, a hablar de Dios. ¿Se fijan qué hermoso entonces? Hablar de Dios es hablar de amor. Hablar de Dios es decirle a la gente su dignidad. Dios te ama, aunque parezca un disco rayado, pero Dios te ama. ¿Por qué? Porque Él se encarnó, vino al mundo por vos, así de sencillo. Él se hizo hombre por vos, Él murió en la cruz por vos, Él resucitó por vos y Él dejó la iglesia por vos. Dejó la iglesia fundó la iglesia para que la iglesia sea esa familia de fe que te va acompañando y cada hogar se convierte en una pequeña iglesia doméstica, porque se ora. Y podríamos pensar nosotros que todos los fracasos familiares se dan porque no rezan ni hablan de Dios. Ese es un fracaso familiar. Una familia que no reza, una familia que no habla de Dios, entonces poco a poco se va perdiendo esa fe se va perdiendo, se va enfriando, y entonces nosotros nos toca ir a animar, la animación misionera, pero no es como una obligación impuesta, sino que es una necesidad. Dios me ama, Dios me amó, Dios me amará siempre, Dios me ha perdonado, Cristo vino por mí, Cristo ahora nos envía a la iglesia para continuar, para prolongar su misión única aquí en la tierra. ¿Encontrará el Señor cuando venga, encontrará fe en la tierra? Depende de Él, de Dios, que nos dé su gracia, que nos acompañe. Y Él ya lo prometió, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en parte depende de nosotros. ¿Encontrará el Señor fe en los hogares? ¿Encontrará fe? El Señor encontrará fe en cada casa de nuestra parroquia. Pero si no se transmite la fe, si no se habla de Dios en la casa. Ya murió la abuelita que hablaba de Dios, la abuelita que hablaba de Jesucristo, la abuelita que le daba el catecismo al nieto. Ya no está la abuelita. Entonces debemos de tomar la herencia de que la iglesia es misionera. Los católicos son misioneros en su casa, y vamos a transmitir la fe. Si la parroquia no transmite la fe, si en una parroquia no hay catequistas, si no se salen a buscar a los niños, a los jóvenes, va a encontrar fe sobre la tierra Jesucristo si una parroquia no evangeliza. Y si una familia no ora, si la familia no ora, si la familia no transmite la fe a sus niños, va a encontrar fe sobre la tierra. Entonces hoy que celebramos el Domingo de la Misión, de las misiones, es importante lo que nos dijo el obispo en un mensaje. Es día de oración por la misión. Día de colaboración, que es la colecta que se hará. Y día de compromiso, yo soy misionero. Porque nací en la iglesia,
Una comunidad me dio la fe a través de los misioneros. Se fijan entonces que es hermoso hablar de Dios. Imagínense que vayamos al hogar nosotros y vayamos condenando a la gente. ¿Usted va a misa? No, qué barbaridad, ¿cómo no? ¿Vamos a regañar a la gente? ¿O vamos a irle a hablar a la gente de requisitos? Mire, estos son los requisitos para... No, nosotros no vamos a ir a hablar de requisitos para bautismo, no vamos a ir a hablar de requisitos para entrar en un grupo, no vamos a ir a decir a la gente que tiene que entrar en grupos. Vamos a hablar de Dios. Dios la ama, Cristo está vivo, soy enviada por Él a través de la iglesia, así como yo recibí el bautismo, así recibí la comunión, el Señor me ha llamado a la iglesia, el Señor me ha perdonado. Entonces vengo a decirle que usted es de nuestra familia, usted es de nuestra iglesia, usted es bautizada, usted es hermana nuestra, aunque no llegue a misa, pero usted es hermana en la fe. El Señor la invita a celebrar la fe, el Señor la invita también a acoger su palabra. ¿Se fijan? Entonces vamos a predicar, vamos a hablar de Dios hablando de amor, hablando de perdón. No vamos a ir hablando de condenación, hablando de miedo, meterle miedo a la gente, que el Señor ya va a venir y que lo va a condenar. No, vamos a hablar de Dios, hablar de amor. Entonces, ojalá pues que este día nos ayude a todos, a mí y a ustedes, nos ayude a hablar más de Dios. Y después de hablar de Dios, pues también con el testimonio, lo que se llama caridad. La caridad, el amor va unido a la caridad. Hablo de Dios porque Él es amor, pero también practico la caridad porque el Dios que es amor me ama. Yo amo al prójimo porque Dios me ama, ¿sí o no? Yo amo al prójimo porque Dios me ama. Y Dios me ama aunque yo le haya fallado. Fíjense bien, ¿cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Cuántas veces me he confesado y me han dicho tus pecados son perdonados? ¿Cuándo la iglesia me ha cerrado la puerta? Cuando yo ando en pecado mortal. Entonces, amo al prójimo porque Dios me ama. Y porque Dios me ama, me gustaría que todos se dieran cuenta que Dios los ama a ellos. Así como hemos conocido el amor de Dios, quiero que los demás lo conozcan. Esa es la misión. Bien, vamos a pedir esa gracia pues al Señor que nos ayude para que podamos encender ese fuego del amor divino. Nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles, vamos a responder a cada oración. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa León, los obispos, sacerdotes y todos los consagrados, para que, inspirados por Cristo, nuestra esperanza, sean misioneros de esperanza y guías fieles del pueblo de Dios en su camino de fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro obispo, Monseñor Sócrates René, para que continúe siendo un pastor según el corazón de Dios, edificando la iglesia y fortaleciendo a todos los bautizados en su vocación misionera.
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros y todas las comunidades cristianas, para que, sostenidos por el Espíritu Santo, se conviertan con una mirada de esperanza que ilumine y dé calor a un mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos portadores y constructores de esperanza en nuestro propio entorno, compartiendo las alegrías y la tristeza de los más pobres y sufrientes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre misericordioso, la oración de esta comunidad parroquial por Jesucristo nuestro Señor. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar, solo el trigo que muere sirve para tu altar. Trigo puro en tus manos te dejaré sembrar, solo el trigo que muere sirve para tu altar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que, por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Y todo el que viene en el nombre
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo Sócrates René y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado a todos. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesucristo esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos un saludo de paz. La paz de Cristo.
Este es Jesucristo, el enviado del Padre para salvarnos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Se acercan con la niña que va a ser presentada hoy. Hay una niña que va a ser presentada, no. Niño, pero no dice aquí. Entonces se acercan, por favor. Ya saben que esto de la presentación era parte del Antiguo Testamento, ahora es el bautismo. Esta presentación no es sacramento, hay que bautizarlo. Es un signo de fe. La presentación más que todo es una expresión de fe en el Dios que nos da la vida. Se acercan, por favor, aquí para darle la bendición a la familia y al niño recién nacido. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el don de la vida, por la familia, te damos gracias por la fe recibida en la iglesia. Te damos gracias por este niño que nos ha nacido, para que lo protejas, lo cuides y que él vaya creciendo en la fe de la iglesia, iniciando por el bautismo y por los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, como saben, hoy la colecta es para las misiones. Pueden sentarse para las misiones, ¿verdad? Todos los que vinieron tarde o todavía no sabían, pasarán unos hermanos para fortalecer la colecta. Esta colecta son para las obras de misión, de evangelización. Para el que quiera y pueda colaborar, lo puede hacer. Mañana comenzamos la Semana de la Familia. La Semana de la Familia. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Con lo más importante, la oración y la misión. Vamos a ofrecer la misa todos los días. Todos los días vamos a orar por ustedes, por las familias. Sin necesidad que pongan una intención, vamos a orar por los padres, por las madres, por los hijos, a través de la misa de la mañana. Todos los días estaremos invocando a Dios para que bendiga a sus familias. Así que el que pueda venir se une a la oración por la familia todos los días, en la misa de la mañana, a las 6:30 de la mañana, el rosario a las 6 de la mañana, a ver, ¿verdad? Los que vienen temprano a las 6 de la mañana, el Santo Rosario por las familias, todos los días, y la Santa Misa todos los días por la familia. ¿Y quiénes son la familia? El papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, los nietos, los primos. Entonces, ya saben eso, la Semana de la Familia se celebra orando. Les decía que los muchos fracasos familiares vienen porque no rezan, por la falta de oración, por la falta de palabra de Dios. Entonces, el que quiera, el que pueda, venga todos los días. Voy a rezar, voy a ir a la misa por mi familia y por la familia de mi hijo, la familia por mis vecinos. Voy a encomendar a la familia a mis amigos. Entonces la Santa Misa es la mejor oración que hay para que nos acerquemos. Y el jueves ofrecemos la hora santa, la misa por las familias. Y el viernes vamos a tener un acto penitencial familiar. Puede venir a confesarse el esposo, la esposa, los tíos, las abuelas, a las 5:30 de la tarde, a las 5 de la tarde, el acto penitencial, porque el próximo domingo será el jubileo de las familias. Es decir, muchas familias van a participar de la misa presidida por nuestro obispo en catedral, las familias.
Entonces, el acto penitencial del viernes va a preparar para ganar indulgencia. El que va a ir al jubileo va a ganar indulgencia. Entonces estaremos confesando el viernes a partir de las 5 de la tarde aquí en el templo. ¿De acuerdo? No se quede nadie. Después no se quejen de la confesión para ganar indulgencia. Para ganar indulgencia. Y puedan participar los que puedan en el jubileo de las familias. Y el Santo Rosario en familia. El que no pueda venir todos los días a la misa, al rezo del Rosario, a la misa, lo hace en su casa. Lo hace en su casa el Santo Rosario por las familias. Vamos también se nos entregó la cruz. El domingo del jubileo, el jubileo de las misiones, se nos entregó la cruz a cada parroquia, una cruz donde dice jubileo misionero. Entonces esta cruz, hoy que comenzamos la misión parroquial, la vamos a hacer entrega. Esta la entregó el obispo, la entregó en el jubileo de las misiones. Allá está Noel, ¿verdad? La entregó el obispo, a cada parroquia le entregó. Todas las parroquias tienen esta cruz. Entonces hoy vamos a continuar con este envío. El obispo hizo el envío en el jubileo, ahora en cada parroquia vamos a hacerlo hoy aquí. Y el envío, ¿quiénes son los enviados? Los bautizados. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre Eterno. ¿Y quién nos envió a nosotros? Jesucristo en la iglesia. Vayan por todo el mundo. Ahora ustedes van a ser enviados, ¿verdad? Entonces esta cruz se la vamos a entregar, se va a acercar un grupo representándolos a ustedes, pero la reciben todos los bautizados. Levanten la mano los bautizados. Entonces esta cruz la reciben ustedes hoy como un signo de hablar más de Dios, hablar más de Dios. Se habla de todo, se habla de las novelas, a veces platicamos de las novelas, hablamos de los amigos, hablamos del trabajo, pero hablar más de Dios. Y hablar de Dios significa hablar de su amor y de su misión, ¿verdad? Entonces se acercan los hermanos que van a representar a toda la parroquia, se acercan a ver los que iban a venir hoy aquí adelante al centro, se acercan, pero no solo son los enviados ellos, se ponen de pie todos, porque todos van a ser enviados hoy. Se acercan a ver, esclavitas de Santana, a ver, las esclavitas, vengan aquí por favor. Niña Telma, doña María Elsa. Estos los van a representar a ustedes, pero todos los bautizados son misioneros. Vamos a levantar las manos como signo que le recibimos la cruz. Levantamos la mano como signo que somos misioneros. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como Salvador, como luz verdadera, derrama el Espíritu Santo prometido sobre esta comunidad parroquial, bautizados, que siembren una semilla de fe en sus hogares, que siembren una semilla de amor en cada casa, que hablen de Dios por doquier, por todas partes, que en cada familia se hable del amor de Dios, que en cada familia se transmita la fe, que en todos los corazones de los niños se hable de Cristo, el Salvador, y suscite en ellos la obediencia de la fe, para que todos los renacidos a una vida nueva por el bautismo merezcan entrar y formen parte siempre de la misión de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos entrega a algunos para que la reciban todos.
Bueno, se les ha entregado este signo de envío, así como el obispo nos envió en el jubileo, ahora el párroco envía a todos, ¿oyeron? Hablen de Dios en sus hogares y están cumpliendo la misión junto con la caridad, hacer obras de caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Vamos a decir: Iglesia, tu vida es misión. Yo digo iglesia y ustedes responden: tu vida es misión. Iglesia, iglesia, iglesia. Pueden ir en paz.